Amén, hermanos. Quería compartir con ustedes la palabra del Señor. Si podemos abrir las Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Evangelio de Lucas, capítulo 8. Quiero leer el versículo 1 y después saltar al versículo 4 y leer la parábola del sembrador con ustedes hasta el versículo 21. Lucas, capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ahora el versículo 4 en adelante. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que los oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya ser conocido y de salir a luz. No haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad, pues, cómo oís. Porque a todo aquel que tiene, se le dará, y a todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vamos a orar una vez más, una breve oración, hermanos.
Padre Celestial, leemos tu palabra en tu presencia, esperando de ti por completo, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y cumpla el propósito para el cual fue enviada. Señor, colocamos en tus manos no solamente esta exposición, sino también el corazón, el oído, el espíritu, el alma, los sentimientos de cada uno de los que han de oír tu palabra, ya sea en vivo o más adelante a través de la grabación. Ponemos en tus manos tu palabra, ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vino a mi corazón eh, compartir esta palabra. Y si vamos a poner un título a esta exposición, yo quisiera que miremos el versículo 18 y el título serían 4 palabras. Mirad, coma, pues, coma, ¿cómo oís? A pesar que el Señor ya nos dio todo, como lo dice la segunda carta del apóstol Pedro, estaba justamente mirando, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dice así, ya, capítulo 1, perdón. Capítulo 1 de segunda de Pedro, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y va diciendo ahí lo que hay que añadir, ¿verdad? A todo lo que el Señor nos da. El Señor ya nos dio todo, pero Él nos pide que pongamos toda diligencia para ir añadiendo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que Él ya nos dio a nuestra vida. Y no solamente para hacernos a nosotros personas súper espirituales, sino para que el propósito de Dios en nosotros sea cumplido y también a través de nosotros una vez que rebosemos de lo que Él tiene para nosotros. Entonces yo elegí esta parábola para leer con ustedes y analizar un poco, comentar un poco eh, algunos versículos de esta parábola. Hay para mí en esta parábola, conforme a esta parábola, 4 maneras de escuchar o oír la voz de Dios. Primero nosotros oímos la proclamación de su palabra. Después ponemos atención para escuchar y analizar lo que oímos. Y en el versículo 12 tenemos un ejemplo que podemos aplicarlo inclusive en nuestras vidas, pero más en aquellos que no quieren saber de la palabra. Dice que el diablo conoce, según este versículo, que la palabra de Dios en nuestro interior tiene el poder que dice la Escritura. Es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma del espíritu, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y esa palabra es viva y eficaz para cumplir el propósito de Dios dentro de nosotros. Pero acá dice que el diablo se apresura, dice el versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Y hay un propósito por el cual el diablo quita de nuestro corazón la palabra.
para que no crean y se salven. Nosotros podemos decir, bueno, yo ya soy salvo porque recibí al Señor, pero el Señor está operando la salvación de nuestras almas. Él ya nos salvó en el Espíritu, la salvación es eterna y segura, pero Él está operando la salvación de nuestras almas. Él está llenando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad a través de la obra que ya hizo en nuestro espíritu, y el diablo sabe que lo hace por medio de su palabra. Aquel verbo fue hecho carne. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El que es capaz de alumbrar nuestro interior vino a este mundo hace 2000 años. Y el apóstol Juan y los otros apóstoles dieron testimonio. Vimos su gloria, dice el apóstol Juan. Aquel verbo fue hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 14. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es capaz, Dios es capaz por medio de su verbo de iluminar nuestros corazones, iluminar nuestras mentes, hacer la obra que Él se propuso por medio de su palabra dentro de nosotros, para luego esta obra se proyecte a otros y se cumpla en esta tierra la voluntad y el propósito del Señor. El Señor se propuso hacer su obra a través de nosotros y lo hace por medio de la fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es tan importante el que sepamos oír. Y es importante que le pidamos al Señor que abramos nuestros oídos, pero también le pidamos al Señor que abramos profundamente nuestros oídos. Que esa palabra no solamente quede en nuestra mente, también penetre a nuestros corazones, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, y también vaya a lo más profundo de nuestro ser. Y esa palabra conquiste todo nuestro ser. Primero el cuerpo, el alma y el espíritu. Y después a través del espíritu que fluya, ¿verdad? Como decía el Señor cuando en el capítulo 7, creo que de Juan, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús alzó la voz y dijo, todo el que tiene sed venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de aguas vivas, hermanos. Estamos llamados a ser una fuente de ríos de aguas vivas. También le dijo a la mujer samaritana, el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él como una fuente que salte para vida eterna. Hermanos, el propósito de Dios para con nosotros es tan alto, hermano, que podamos nosotros prestar oídos y que esa palabra que Él nos habla penetre lo más profundo de nuestro ser para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros y a través de nosotros. Después hay otro oír, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Yo le llamo al primer oír, al que leímos en el versículo 12, un oír de la mente. Llega al oído y pasa a la mente y de ahí no pasa. Pero el otro oír va a las emociones, va al sentimiento. Dice, se emociona. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Se emociona por la palabra. Qué linda esta palabra que estoy escuchando. No es suficiente, hermano. ¿Por qué? Porque cuando viene la prueba, si esa palabra no tiene raíz más profunda dentro de nosotros, cuando viene la persecución por causa de la palabra, cuando viene el sol de la prueba, el calor de la prueba, el fuego de prueba, no resiste la palabra en nosotros. Se quedó en el camino. Dice, reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, oh Señor, se apartan. ¿Cuánto hemos visto de esto en nosotros a veces y en otros hermanos también?
Cuando viene la prueba, se apartan. Nos apartamos del Señor. Entonces la palabra, el verbo de Dios, el Hijo de Dios que se hizo carne, el verbo de Dios que se hizo carne, no puede cumplir su propósito por el cual Él vino a este mundo. ¿Se imaginan lo grave que es no poder oír profundamente la palabra del Señor? Versículo 14. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hoy estamos en un tiempo en donde tenemos muchas voces, muchos placeres, mucho deseo de progreso económico. En otro evangelio dice, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran. Y siempre me llamó la atención la palabra entran. ¿Por qué? Porque entran a ocupar el lugar de la palabra y hace que la palabra sea infructuosa. Cuando hay otras plantas, sobre todo plantas espinosas, plantas que no tienen provecho, pero sí dañan, ¿verdad? Entonces la buena planta no puede crecer. ¿Qué pasa? Ahoga, absorbe el alimento de de la planta verdadera, ¿verdad? Y esa planta no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque el afán de esta tierra, el afán de este mundo, el engaño de las riquezas, cuando yo tenga un poco más, o cuando yo tenga esto o aquello, ya voy a estar tranquilo. ¿Qué engaño, hermanos? Si no tenés tranquilidad hoy, si no tengo tranquilidad ahora, con la paz del Señor, ni si tengo millones y millones de dólares, voy a tener paz. Ese es un engaño, según la palabra del Señor. No está mal querer tener una buena vida en la tierra, pero que eso no ahogue la palabra, hermanos. Que eso no suplante el propósito de Dios en nuestras vidas. El Señor tenga misericordia de nosotros, porque el Señor quiere llegar con su palabra a lo más profundo de nuestro ser. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. El Señor espera de nosotros que demos fruto con su palabra. Él envió su palabra y su palabra va a dar fruto. Pero Él quiere que dé fruto en tu corazón, en mi corazón. Si Él permitió que estemos escuchando esta palabra hoy, es porque nos anhela, hermanos. El Espíritu que Él hizo habitar en nosotros nos anhela celosamente. Necesita de nosotros para que la palabra cumpla su propósito en nuestro ser y rebose hasta que nuestro cuerpo y nuestros labios proclamen esa palabra y cumpla el propósito de Dios en esta tierra. Qué alto llamamiento, hermanos. Qué alto llamamiento. Quería leer algunos versículos más con ustedes. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Romanos capítulo 10. Versículo 17. Conocemos muy bien este versículo porque los que leemos la Biblia y estamos en las reuniones, participando de la iglesia, siempre escuchamos este versículo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, pero dice el siguiente versículo, pero digo, ¿no han oído? Antes bien,
Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. El Señor siempre está hablando, hermanos. El Señor, como dice Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado, ¿verdad?, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo o por el Hijo. Una versión dice también nos ha hablado en Hijo, porque el Hijo es la palabra, el Hijo es el verbo que fue hecho carne y vino, nos habló desde la cruz diciéndonos, te amo, te anhelo, te necesito conmigo. El ladrón que estaba al lado de él, uno de ellos se burlaba y el otro en algún momento le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Rápidamente el Señor le dijo, por esa declaración, un ladrón que reconoció a Jesús como Señor, Señor, no dijo, Señor, yo te reconozco hoy como Salvador. No, dijo solamente la palabra Señor y después reconoció a Jesús como el Rey. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Qué le significó a este hombre? Rápidamente la respuesta del Señor. Hoy, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor está anhelando que nosotros de corazón podamos invocar su nombre y llamarle de verdad, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que hay un invocar verdadero y un parlotear, decir Señor, Señor, ¿verdad? ¿Y cuánto hay en todo el sistema religioso cristiano? Los que dicen Señor, Señor. Señor, tenga misericordia de nosotros. Que no seamos los que dicen Señor, Señor. Y después nos quedemos fuera. Que seamos de aquellos que invocan con corazón sincero el nombre del Señor. Porque vemos nuestra necesidad de Él y vemos cuánto Él nos anhela a nosotros. Un poquito más adelante en Romanos capítulo 10 dice, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y empieza una serie de preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La fe viene por el oír, pero no han creído, porque están esperando que tú y yo podamos rebosar de esa palabra del Señor y que Cristo, el verbo de Dios fluya de nuestro interior, pase por nuestros sentimientos y llegue hasta nuestra boca y nosotros podamos proclamar la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo pues invocarán para ser salvos, hermano? A aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Perdón, sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Heme aquí, Señor, que podamos decirle en esta mañana, en esta tarde, para nosotros ya es la tarde, ¿verdad? La fiesta al Señor. Heme aquí, Señor. Ah, que mi corazón sea una buena tierra para tu palabra, que no haya competencias, que el diablo no pueda tener poder de robar esa palabra, sino que llegue profundamente a nuestro ser, que nos olvidemos en algún momento de los afanes de este siglo, del engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas que pretenden entrar en nuestro ser, que podamos ser de una vez por todas los que proclamamos la verdadera palabra del Señor, aquella poderosa palabra, hermanos, el verbo de Dios expresándose a través de nosotros.
Vamos a leer también Segunda de Timoteo, capítulo 4, el 3 y el 4. Porque vendrán tiempos, y yo pongo entre paréntesis, y ya vino ese tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Qué tragedia, hermanos. Qué tragedia por ese comezón, por esa necesidad de oír, pero no sufrir la sana doctrina. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No son fábulas demoníacas así, claro que son demoníacas, pero no son muy explícitas. Las fábulas demoníacas hoy vienen con ropaje cristiano, con ropaje espiritual, pero no tiene sustancia, hermano. Me hace acordar de el sermón de la montaña, dice, cuando en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Señor abre su boca y comienza a hablar a sus discípulos. Y al final, en el capítulo 7, dice, y la gente se admiraba de su doctrina. La palabra original es, quedaban impresionados, conmovidos de su doctrina, porque no les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a los escribas? ¿Qué les pasó a los fariseos? A los que siempre estuvieron estudiando desde chico la palabra. Era la palabra superficial. Le dijo el Señor a sus discípulos, hagan lo que los escribas y fariseos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque la palabra quedó en su mente, pero no llegó a lo más profundo de su ser. Que el Señor nos ayude, hermanos. Con sinceridad les digo que anhelo que yo y todos mis hermanos, conocidos y desconocidos, encuentren esta realidad. Que la palabra poderosa, que es capaz de penetrar lo más profundo, que es capaz de partir y de discernir lo que es del alma y del espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra poderosa, que es como una espada de dos filos. Esa palabra que dijo el Señor, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa palabra, hermanos, llega a lo más profundo de nuestro ser. Amén. Señor Jesús. Hebreos capítulo 4. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero principalmente esta parte, no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe, leímos hace rato, viene por el oír, en Romanos capítulo 10, versículo 17. Y el oír por la palabra de Dios. Pero ese oír no tiene que quedar en la mente, ni aún en la emoción, ni tampoco tiene que tener competencia con las espinas, que son los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. Tiene que ir a lo más profundo de nuestro ser y tiene que encontrar la buena tierra,
un corazón dispuesto, un espíritu dispuesto a oír profundamente la palabra. Entonces la fe es producida, porque dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? Por medio de la fe que se produce por medio del oír. Esa fe, esa fe es la que le faltó por no ir acompañada de fe. Entonces, ¿qué pasó? No les aprovechó la palabra. Hoy en día tenemos abundancia de palabra, pero ¿cómo podemos aprovechar esa palabra? Primeramente, pedir al Señor que nosotros seamos buena tierra para el Señor. Después, diagnosticar nuestro oído, ¿verdad? Aquí con la escritura. Ver si nuestro oído es un oído que llega solamente a nuestro cerebro. Después nos olvidamos. O, como dice acá la parábola, el diablo viene y roba esa palabra. Y esa palabra no puede ni siquiera comenzar a crecer. Que tampoco nosotros seamos como aquellos que escuchan la palabra, se emocionan por la palabra, pero queda ahí. Esa palabra no penetra en lo más profundo y entonces no tiene raíz. Viene el sol de la prueba, viene el fuego de la prueba y se seca porque no hay profundidad de raíz. Que tampoco haya competencia de los espinos, ¿verdad, hermanos? Para que esa palabra realmente sea eficaz para nosotros y para otros después. Y por último, hermanos, también en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos esa fe que proviene del oír de la palabra del Señor, hermano. Necesitamos ser fortalecidos en la fe. Como dice Hebreos capítulo 12, teniendo en derredor una gran nube de testigos, podamos correr esta carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, ¿verdad? Porque el ver y el oír está íntimamente relacionado. Hoy, hermanos, estamos en el tiempo de la Odisea. ¿Ustedes se acuerdan del mensaje en Apocalipsis capítulo 3? El mensaje a la Odisea. Dice que es una iglesia tibia. Y muchas veces pensamos que la tibieza es estar un poco en el mundo, un poco con el Señor, a veces venir a la reunión y a veces no, leer o no leer. Pero después yo leí detenidamente este mensaje y me di cuenta que no es exactamente eso. La tibieza es esto, no conocernos a nosotros mismos y juzgarnos a nosotros mismos según las apariencias. A nosotros nos parece que habiendo oído y aprendido de memoria mucha escritura, ya tenemos la autoridad para hacer o deshacer cosas. Sin embargo, acá le dice el Señor a la iglesia en la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Estoy leyendo capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 15 en adelante. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia. Como dice el salmista, hazme oír por las mañanas tu misericordia, porque en ti he confiado, Señor. Que ese salmo sea para nosotros una oración diaria, hermano. Después dice, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. En
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Líbrame, oh Señor, de mis enemigos, porque en ti me refugio. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y acá dice, ¿qué significa ser tibio? Porque tú dices, hermanos, hablamos mucho y muchas veces hablamos muy bien de nosotros mismos y juzgamos a los demás. ¿Qué decimos de nosotros mismos? Lo que la iglesia en la Odisea estaba proclamando. Porque, pero no decía eso porque estaba tan desatinada, ¿verdad? Realmente, exteriormente, posiblemente había mucho de qué gloriarse. ¿Qué decía la iglesia en la Odisea? Yo soy rico. Rico dice porque se refiere al ángel de la iglesia en la Odisea. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué cosa, hermano? Si fuera cierto, si fuera cierto. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo, hermanos queridos. Yo me considero rico. No tengo necesidad de nada ni de nadie. Pero no sé que soy un desventurado, no un bienaventurado. Como decía el, el capítulo que leímos de la parábola. A gran voz el Señor dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Porque es bienaventurado los que oyen la palabra y las hacen. Pero yo soy un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo, y digo de mí mismo que soy rico. Qué desatinado estoy, hermano. El Señor nos libre de semejante, como decimos nosotros, nos desatinamos. Estamos por un camino donde ya no sabemos cómo retornar. Pobre, ciego y desnudo. Pero el Señor en su misericordia, hermano querido, nos habla aconsejándonos y exhortándonos, diciendo, te aconsejo que de mí, primeramente para comprar del Señor oro refinado y todas las otras cosas, tenemos que apartar nuestra vista de nosotros mismos, dejar de juzgarnos los mejores y de juzgar a los demás, a los que no nos agradan, como los peores, y comenzar a mirar al Señor. Entonces podemos escuchar su consejo. Tenemos la chance de hacer lo que Él nos dice. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico en verdad, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Vas a acordar del sermón del monte también, cuando el Señor dijo, quita primero la viga que está en tu ojo para ver bien y puedas ayudar a tu hermano a sacar la pajita que está en el ojo de tu hermano. Hermano, dediquémonos a quitar la viga que está en nuestro ojo con la ayuda del Señor. Podamos decirle al Señor, abre mis ojos, Señor. Yo abro mi ojo para verte, pero ayúdame y abre también tú mis ojos. Abre mis oídos. Yo abro mis oídos a tu palabra, pero no puedo abrirlos solo. Necesito tu ayuda. Abre mis oídos. Y también abre mi corazón, porque con este corazón duro no puedo amarte a ti
Y si no te amo a ti, mucho menos a mis hermanos. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor, si está reprendiéndonos con esta palabra, a mí me está reprendiendo, hermanos. No sé si a ustedes. Yo siento su amor en la reprensión del Señor. Y quiero ser celoso, hermano. Y quiero que seamos celosos. Y nos arrepintamos. Celoso por las cosas preciosas que el Señor ya nos concedió. No podemos desperdiciar en los días, semanas, meses y años que van pasando en una forma aceleradísima. Yo hace poco fui un jovencito, ahora tengo más de 50 años. Hermanos, pasa rápido el tiempo. Aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta de nuestro corazón. Él está a la puerta del corazón de la iglesia. Él está a la puerta para su segunda venida. Él está a la puerta y nos llama, hermanos. Y acá apela a la individualidad, porque sabe que Él conoce que no todos le van a escuchar. El Señor nos conceda que seamos nosotros los que le escuchamos, los que oímos. Dice acá, si alguno oye mi voz, muchas veces pensamos que Él golpea la puerta con la mano, como nosotros solemos hacer en las casas donde llegamos. No, Él no golpea la puerta, Él nos llama por nuestro nombre. Él me dice a mí, Emilio, aquí estoy, fuera de tu puerta. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias al Señor. Dice el 22, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, yo creo que con esto tenemos suficiente para meditar en la palabra del Señor. Tenía otros versículos que leer, pero yo creo que es suficiente. Yo quería cantar con ustedes una canción sencilla que me hace acordar de los tiempos, de tiempos pasados, hace más o menos 30 años atrás. Cantábamos y nos gozábamos con una canción muy sencilla. Quiero cantar antes de orar y agradecerles al Señor, agradecerle a usted y al Señor por esta oportunidad. La canción dice, abre mis ojos, Señor, para poderte ver, estar cerca de ti y decirte, te amo. Abre mis oídos, Señor. Enséñame a escuchar. Abre mi corazón para poderte amar. Cantemos juntos, hermanos. Voy a cantar 2 veces para que podamos aprender y cantar juntos. Abre mis ojos, Señor, para poderte ver, estar cerca de ti y decirte te amo. Abre mis oídos, Señor. Enséñame a escuchar. Abre mi corazón para poderte amar. Ahí tenemos la letra, podemos cantar. Abre mis ojos, Señor, para poderte ver, estar cerca de ti y decirte te amo.
Abre mis oídos, Señor, profundamente podamos escuchar su voz. Enséñame a escuchar. Abre mi corazón para poderte amar. Padre,